Shalom Uraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 39 del Tratado de Sanedrín. Perdón. Amarle, au minele Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi. Le dijo aquel hereje, Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi. Ketiv, está escrito. Vashem imtir al Sedón ve al Amorá, gofrit vaesh, meta Hashem. Dice, y Dios hizo llover sobre Sedón y Amorá azufre y fuego de Hashem. ¿Qué quiere decir? Que como que Dios está hablando de él mismo en tercera persona. Es como si hubiese otra persona y está hablando de Dios. Debería decir Meitó. Es decir, no Meet Hashem, sino de él, mi Bayele, debería decir. Entonces, Amarle au Kobes le dijo, es decir, perdón, Amarle au Kobes, Shavke, Ana Mehadranale. Le dijo un sirviente de Rabbi Ishmael a Rabbi Ishmael, déjeme, yo le voy a responder. Dichtiv, está escrito. Vayomer Lemech Lenashav le dijo Lemech a sus esposas. Ada Betzila, que eran Ada y Tzila. Shema'an Koli Neshen Lemech. Escuchad mi voz, esposas de Lemech. Ah, debería haber dicho, esposas mías. ¿Sí? Nashai mi Bayele. Ela. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Mishtae kra aji. Así es la forma del versículo de decir las cosas. A veces se escribe en tercera persona. Ajá, aquí también con respecto al azufre y al fuego, metashem, nami mishtae kra aji, es la forma del versículo. Amarle Rabbi Ishmael a Kobes, le dijo Rabbi Ishmael a este sirviente, dice, Lajha, ¿de dónde tuviste tú esta respuesta? ¿Cómo supiste esta respuesta? ¿Qué le dijo? Mi pirke de Rabbi Meir, de las enseñanzas de Rabbi Meir, Shemi Ali. Yo lo escuché así. De Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Kihava Darish Rabbi Meir Bepirke, cuando Rabbi Meir hacía su derashá, su explicación en las fiestas, Hava Darish, él explicaba, Tilta Shemata Tilta Agatta, es decir, Utilta Milte. Es decir, él dividía su derashá un tercio de Alajot, un tercio de Agadá y un tercio de Pesukim, de palabras así de los Pesukim, de explicaciones de los Pesukim. Ramar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Shalosh Meot Mishlot Shualim Hayu Lo le Rabbi Meir. Es decir, 300 Mashalim, 300 Meshalim, 300 metáforas, ¿sí? Fábulas, no sé cómo, ¿sí? Tenía Rabbi Meir. Veanu en Lanu. Y a nosotros no nos quedó nada de ello más que Shalosh, más que tres. ¿Cuáles son estas tres? Dice así. Dice Meshalim le pasuk. Avot yochlu boser. Es decir, los padres van a comer el boser. Es una fruta que no terminó de madurar. Veshene banim tikajena. Y dos hijos la tomaron. De ahí, ese mashal se aplica al versículo Mosenet Tzedek, Avnet Tzedek, es decir, una balanza de justicia y unas piedras de justicia. Y al pasuk, Tzadik Mitzara Nelchatz Veyavor Rasha Tachtav. Es decir, el tzadik de la angustia se va a salvar y vendrá tras él el Rasha. Nos cuenta la Gemara. Amarle Kofer le Rabban Gamliel, le dijo aquel hereje Rabban Gamliel, Elohim, Ganabu, vuestro Dios es un ladrón. ¿Por qué? Porque le robó a Adama Rishon una costilla. Dichtiv está escrito, Vayapel Hashem Elohim tardema al Hadam Vayishan. E hizo adormecer Dios a Adán y lo hizo dormir. Y tomó una costilla de él. Tomó una de sus costillas. Amrale Berate le dijo la hija del Kofer a Rabban Gamliel, Shavke de Ana Mehadran Ale. Dice, cállate que yo le voy a responder.
Amrale le dijo a su padre, el hereje, Tenuli dujus ejad, dame un juez, es decir, sheyesh li tevia al Adam, venir le aguisha bifne shofet. ¿Por qué? Porque tengo un reclamo contra una persona y la quiero presentar delante de un juez. Amarle le dijo su padre, la malaj, ¿por qué necesitas un juez? Es decir, ¿cuál es tu reclamo? Le respondió ella, le dice, Listín, Bau alenu halaila, vinieron ladrones esta noche a nuestra casa a robarnos. Venatlu mimenu kitón shel kesef, veinihu lanu kitón shel zahab, y nos quitaron una bolsa de plata y nos dejaron una bolsa de oro. Nos robaron una bolsa de plata. Entonces, ¿qué dijo el padre? Dijo, amarla, le dijo el padre. Ulvay, Sheabole no mejor dice, ojalá que viniesen todos los días los ladrones así, que se lleven la plata y nos dejen oro. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo esta hija? Dijo, lo mismo pasó con Adam. Le quitó la costilla, pero le dio a Jabá. Le quitó plata, le dio oro. Entonces dice, a ver, que me vuelve a encontrar. Velo ya fe. היה לו לאדם הראשון, שניטלו ממנו צלע אחת, ונתנו לו שפחה לשמשו? ¿Y acaso no era bueno para Adán que le quitaron una costilla y le dieron a la mujer que estaba ahí para ayudarle, para servirle, para ayudarla a crecer? Amarla le dijo el cofer a su hija, Ajika Amina. Yo también pensé así al principio. Ela, pero, le shakle behedia. ¿Por qué necesita adormecer a la persona desde el principio? Ambrá le dijo su hija, Aituli, umza de bistra, es decir, traedme un cuchillo para cortar la carne. Ve Aitula y se lo trajeron. Otba tute behasha. Y nija eta basar betoch akejalim quede le tzalotó. Puso, perdón, ¿qué pidió? Pidió carne. Vamos a ver otra vez. Hatijat basar lo me bushele. Aituli umza de bistra, es decir, un trozo de carne. ¿Qué hicieron? Le trajeron ese trozo de carne a picta, es decir, perdón, otra vez. Otba tute bejasha. Cogió la carne, la puso sobre las brasas para asarla. Después de que terminó de asarse, a picta, veamra le, ejol mehai, la sacó de ahí y se lo dio a su padre, le dijo, come de aquí. Amarle, le dijo el padre a la hija, no puedo comer. Porque mi sali ahora es desagradable para mí. ¿Por qué? Porque yo vi que todavía no estaba la carne bien antes de que se puso a prepararse y a cocinarse. Ambrale le dijo, Adam Arishon Nami y Hava Shakli Behedia me sale. Javá me sale. Dice, lo mismo ocurrió con Adam Arishon. Si Hashem no hubiese dormido a Adam y le hubiese mostrado cómo le quitaba un trozo de su costilla para hacer a la mujer, ¿qué iba a decir Adam? Yo no quiero, ¿sí? No quiero esto. ¿Por qué? Porque he visto cómo lo hizo Dios. Me quitó una parte, me abrió, me sacó, me puso... No, iba a ser repulsiva para él. Entonces, al contrario, era necesario que Adán pudiese desear a su esposa para que hubiese humanidad. Amarle Cofer le Rabban Gamliel. Le dijo aquel hereje Rabban Gamliel. Y Adana, el Aihu, Maika Abid. Dice, yo sé lo que hace vuestro Dios. Maihai le dijo, perdón, Itnaged ve Itnach. Es decir, Nagaj va Anajá Rabban Gamliel. Es decir, suspiró Rabban Gamliel. ¿Sí? Y dijo, a ver, ¿qué? Amarle le dijo este hereje, Maihai, ¿por qué estás así, suspirando? Amarle le dijo Rabban Gamliel, Ben Ejad Yeshli Beberkai allá. Tengo un hijo que está en un lugar muy lejano, que está al otro lado del mar. Yeshli Giguim Alab, y lo echo de menos. Por lo tanto, Vaina
de Mahave le Nihale. Por lo tanto, yo quiero verle. Rotzeani Shetireli Oto, quiero que me lo muestres. Amarlo le dijo ese hereje, Miyadana Ejaniu, ¿acaso yo sé dónde está? Amarle, le dijo Rabban Gamliel, de Ika Beara lo Yadata, de Ika Beshmaya Yadata. Es decir, vamos a ver cómo dice, dice, ni siquiera sabes lo que hay en la tierra y pretendes saber lo que pasa en el cielo. Amarle cogerle Rabban Gamliel dijo el herejo a Rabban Gamliel, que tío está escrito, Moné mispar la Kohabim, que Dios numeró las estrellas. Mai rebute, Ana Matzina le mimna Kohabe. Dice, ¿qué tiene de especial? Yo también puedo ponerle el número a las estrellas, ¿sí? Tan difícil es. ¿Qué hizo? Ahí te, Jabushe, Shadinu be Arbila. Cogió Jabushim, son un tipo de, son membrillos y los puso en una fuente así, bien, un poco profunda. Beká Mehader Lehu y empezó a hacerlos girar, pum, 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 girando. Amarle le dijo al hereje, Meninu, adelante, cuéntalos. Amarle, ¿qué le dijo este hereje? Okminhu. Dice, no, espera, pero páralos, que dejen de girar, si no, no los puedo contar. Amarle, le dijo Rabban Gamliel, le dijo, Aji, Rakia Nami, Aji Hadra. Dice, ¿sabes qué? El firmamento también gira todo el rato. Tú dices que puedes contar, pero solamente si están paradas, el firmamento se mueve. Entonces, ¿qué? Realmente tiene algo grande que Hashem puede contar las estrellas y saber exactamente su número. Trae la Gemara otra versión de este acto. Y cada hambre, quienes dicen, amarle, le dijo el hereje al Rabban Gamliel, Manili Kojabe. Es decir, yo conté las estrellas y sé cuántas hay. Amarle, le dijo Rabban Gamliel, Emali Kakaj Veshinach Kamahaba. Es decir, dime cuántas hay. Iskima Kofer, Yada Lepume. Yada Lepume. Es decir, Ignis se puso la mano dentro de la boca, este Kofer. Bekaman Elehu. Amarle le dijo Rabban Gamliel, Deika Pumech lo Yadat, Deika Berrakia Yadat. Es decir, ¿qué le preguntó Rabban Gamliel? Le dijo el hereje, yo sé cuántas estrellas hay, las he contado. Dijo, ¿cuántos dientes tienes? Y metió la boca y empezó a contar. Dijo, no sabes ni lo que tienes en la boca, sabes lo que tienes en... ¿Vas a saber lo que hay en el cielo? Muy bien. Continuamos. Nos cuenta la Gemara. Amarle, Koferle, Rabban Gamliel. Le dijo que el hereje Rabban Gamliel. Umishe bara harim lo bara ruach, shenemar, kine yotzer harim ubore ruach. Es decir, hay dos deidades. Una que creó las montañas y otro que creó el viento. Porque dice el versículo, he aquí al creador de las montañas y al que hizo el viento. Es decir, tenemos dos. Entonces, uno se llama Yotzer y otro se llama Bore. Preguntó entonces Rabban Gamliel, el ameata, Gabe Adam. Entonces, con respecto al hombre, Yichtiv, Vaibra, y lo creó. Y está escrito Vayitzer, y lo formó. Entonces, ¿el hombre quién lo formó? Boreo y Yotzer. Los dos dice sobre el hombre. Ajinami, Baraze, lo Baraze. Entonces también, no puede ser que si lo creó uno, no lo creó el otro. Tapaj al tapaj yeshbo Adam. Ushne nekabim yeshbo. Entonces, veaf im tomar shekahaya. Incluso si quieres decir así, que, que los dos lo crearon. Entonces, tefaj al tefaj yesh boba Adam. El hombre tiene un tefaj por un tefaj, la medida. Y dos orificios tiene él, es decir, el ojo y el oído. ¿Acaso también de Gabeshene Barim, Sheem Beoto tefaj, Neemar Shemi, Neemar Shemi Shebaraze, Lo Baraze? Es decir, la cara de la persona es un tefaj por un tefaj, es pequeño y tiene dos orificios. ¿Qué me vas a decir? ¿Me vas a decir que el que creó uno no creó el otro?
¿Sí? Entonces dice, dice el versículo en Tehilim, Hanotea Ozen, alo Ishma, im Yotzerain, alo Yavit. Es decir, si yo inclino mi oreja, ¿acaso no voy a escuchar? Si yo abro el ojo, ¿acaso no voy a ver? Notea le gabe Ozen, Yotzer le gabe Ain. Es decir, aquí dice, notea con respecto al oído y Yotzer con respecto al ojo. Dos verbos, que son dos cosas diferentes, pero ¿qué vamos a decir? Que uno lo creó uno, otro lo creó el otro. Pues Amarle le dijo el hereje, dijo sí. Amarle le dijo entonces Ban Gamliel, Kulan Nitpaisú. Es decir, Amarle le dijo a Gamliel, si es así, que cada uno creó una parte diferente. Ubeshat mitad, en el momento en que muere la persona, ¿por qué todas las partes del hombre terminan de funcionar en el mismo momento? Kulan Nitpaisú. Es decir, todas se pusieron de acuerdo para matar al hombre juntos. No puede ser, si el ojo lo creó un dios y el otro ojo lo creó otro dios, entonces, ¿por qué cuando se muere la persona a la vez los dos dejan de funcionar? Esa fue la respuesta de Rabban Gamliel. Amarle a Amgusha, le Amemar, le dijo ese hechicero, ese mago, a Amemar. Dice, mi lefaneja ul'ela de Hurmiz. Mi lefaneja ultatai de Ahurmiz. Es decir, de la mitad para arriba, ¿sí? Otra vez, dame más. Mi palgueja, elai, es decir, de tu mitad para arriba, perteneces a un demonio que se llama Urmiz. Mi palgueja ultatai, y de la mitad para abajo, de Ahurmiz, perteneces a Dios. Amarle le dijo, Amemar inken, eji shabik le, a Urmiz. Es decir, ¿cómo va a permitir este Urmiz, el dueño de la parte inferior? Aquí lo dice al revés, pero o sea, lo lógico es eso. Que la parte inferior de la persona pertenece al duende, al Shed, al demonio, y la parte superior pertenece a Dios. Dice, ¿acaso Imken, Eji Shabi, cómo va a permitir a Urmiz, el dueño de la parte inferior, al demonio llamado Urmiz, que es el dueño de la parte superior? Ahora sí lo vuelvo a decir igual. Repetimos, no hay problema. Dijimos, de la mitad para arriba pertenece a Urmiz, que es el Shed. De la mitad para abajo pertenece a Hashem. Pues, ¿cómo va a permitir el dueño de la parte inferior al dueño de la parte superior que por ahí pase el agua de él, Beare, en su territorio? Es decir, todo lo que come y bebe la persona, ¿sí? Entra por la parte superior del cuerpo y sale por la parte inferior del cuerpo. Es decir, esto es de uno, esto es del otro. ¿Cómo va a permitir que pase por ahí? Amarle, le dijo el César, le Rabitanjum, le dijo el César a Rabitanjum, Ta le Hebu Kulan le ama Ejad. Dice, ¿sabes qué? Ven y seamos todos un solo pueblo. Amar, ¿qué le respondió Rabitanjum? Le Hayay, por favor, adelante. Anan, de Mehalinan, lo matzinan le Hebe Kabanataihu. Es decir, nosotros, el pueblo judío, que nosotros hacemos milá, no podemos estar como vosotros, sin milá. Atún milá y tú, mijalitu, vebu kabatán, ¿por qué no venís, hacéis el brit milá como nosotros y así somos todos iguales y podemos ser un solo pueblo? Col desde que le marca, ¿qué pasó? Que el rey se dio cuenta que le ganó. Entonces, ¿qué pasa? Todo aquel que gana al rey en sus argumentos, ¿qué hacían? Lo mandaban a los leones, al foso de los leones, a las fieras. Y dice, Col de que le malca, ¿cuál era la ley? Le shadiuha le bebar. Lo tiraban al pozo de los leones. Shadiuha le bebar. Cogieron a Rabbi Tanjum, lo tiraron al pozo de los leones.
Velo jalúa, y los leones no se lo comieron. Amarle a Humine le dijo aquel hereje al César, ay, ¿sabes por qué no se lo comen? De lo ajlúa. ¿Esto por qué no se lo comen? Mishum de lo kafin hu, porque no tienen hambre. Shityuha le dide veajaluja. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron este hereje, lo tiraron a los leones y los leones sí se lo comieron. Así que en realidad no fue porque no tenían hambre, sino porque Hashem lo protegió a Rabbi. Nos cuenta la Gemara otra historia. Amarle, coferle Rabban Gamliel, le dijo aquel hereje a Rabban Gamliel, Amritu, Kolbi, Asara, Shejinta, Sharia. Vosotros decís que cada vez que hay 10 judíos juntos que se ocupan de algo Kodesh, reside la presencia divina ahí, la Shejinah. Kama Shejinta Ika. ¿Cuántas presencias divinas hay? ¿Sí? Si reunimos 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí, entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántas presencias divinas hay? Carie llamó Rabban Gamliel le Shamae al servidor de este cofer, de este hereje. Umahabe Beapatka y le dio un golpe en el cuello. A Marle le dijo, Emai al Shimsha debate de cofer. ¿Por qué dejaste entrar el sol en la casa del cofer, de este hereje? A Marle le dijo el servidor a Rabban Gamliel, Shimsha, Akule al manija, dice, no, el sol está en todo el mundo. Yo no puedo evitar que entre por un lado, por el otro, por el otro. Es un solo sol, pero entra por todos lados. Entonces dice, Uma, Shamsha dejad, min elef alfe ribo, Shamshe de kekedusha berihu. Dice, entonces sí, el sol, que es uno de los decenas de miles de servidores de Akadosh Baruj Hu, una de las decenas de miles de millones de estrellas que hay en el universo, y él, Nija le cule alma, uno solo abarca todo el mundo, Shejinta, de Kuchaberihu, la presencia divina de Dios, al Had Kama Bekama, con mucha más razón, que puede estar en cualquier lugar, muchas veces, para todas las personas, puede haber todos los dieces que quieras y ahí en todo eso va a recibir la presencia divina. Nos cuenta la Gemara otra historia. Amarle a Humin el Rabbi Abau, le dijo aquel hereje Rabbi Abau, Elohejem Gajakan. Gajakanhu, es decir, engaña a los profetas. De que amarle, le dijo a Yehezkel, Shahab al Sideja Asemalí, es decir, túmbate sobre tu lado izquierdo. Uktid, y está escrito después, Shahati al Sideja Aymani, y te tumbará sobre tu lado derecho. Atahu, Ata, Ahu Talmida, vino aquel alumno de amarle y le dijo a Rabbi Abau, Maita ama, dishbiata. Es decir, ¿por qué prohibió la Torá el trabajar la tierra el año séptimo? Amarle le dijo Rabbi Abau, Ashta mina lehu milta de Shavia le tarbayu. Ahora voy a decirles algo que va a servir para responder a las dos preguntas. Amar a Kadosh Baruj Hu le Israel le dijo a Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel, Zare'u shesh veishmitu sheva. Sembrad el sexto año y dejad reposar la tierra el séptimo año. O trabajar 6 años y dejar el séptimo sin trabajar. Que du, para que sepáis, Sha'are Shelihu, que la tierra es mía. Vehen lo azuken, ela jatú, vegalú, y ellos no hicieron así, el pueblo de Israel, y transgredieron y fueron exiliados. Minhagosh el olam, la costumbre del mundo, ¿cuál es? Melech basar badam, shesarja alav medina, el rey de un pueblo cuyo pueblo le transgredió a sus leyes. Y Mahzariu, si es cruel, Oreg et Kulan, mata a todos. Im Rahman, si es compasivo, Oreg Hetziam, mata a la mitad. Veim Rahman, Maler Rahamimhu, y si es compasivo y está lleno de compasión, Meyaser Hagedolim Shebahen, Beisurim, ¿qué hace? Solamente de ejemplo con los más importantes. Y a ellos les manda los sufrimientos. Veim Rahman, muy bien. Rafkaj, entonces así es Akadosh Baruj Hu. Meyaser el Yehezkel, es decir, hace sufrir a Yehezkel, o le da la moral a Yehezkel, que dele Marek a Bonotehem Shel Israel. ¿Para qué? Para
dejar pasar las transgresiones del pueblo de Israel. Muy bien, nos cuenta la Gemara otra historia. Dice así: Amarle a Humine de Rabbi Abau. Le dijo aquel hereje a Rabbi Abau: Elohechem Cohen Hu. Vuestro Dios es Cohen. Claro. ¿Por qué? Porque dice la Torah: Veikuli teruma, tomaréis para mí una terumá. La terumá era la parte de la cosecha que se le daba al Cohen, una ofrenda. Tomaréis para mí la terumá. Entonces es Cohen. Si es así, Kikabre le Moshe, cuando fue a enterrar a Moshe, Bemaitabil, ¿cómo se purificó? Si se impurifica, se tiene que purificar el Cohen. No puede enterrar. Ahora, lo hizo porque era un Met Mitzvah. ¿Cómo se va a purificar? Entonces, Vejitema, Bemaya, si me vas a decir con agua, ¿cómo es posible? Activ, ¿acaso no está escrito mi badad de Shaoló? Es decir, ¿quién puede medir su palma? Maim, ¿acaso puedes en su mano, entre comillas, de Hashem, entra todo el agua del mundo? ¿Quién puede medir lo que entra ahí? Todo el agua. Bien, entonces Hashem no hay agua que lo pueda contener a él, donde él se pueda meter a hacer tevilá. En realidad la pregunta no tiene ningún sentido. Entonces por eso Rabbi Abau le respondió sin sentido. Amarle, le dijo Rabbi Abau: Benura con el fuego, Tabil, hizo tevilá en fuego. Dichtiv, ¿quién es Hashem? Yabo. ¿Por qué aquí que Hashem en el fuego viene? Preguntó este hereje entonces. Umisalka, teviluta, Benura, ¿y acaso me está diciendo que se puede hacer tevilá con fuego? Amarle le dijo Rabbi Abau, atrapa, al contrario. Y Carte Biluta, Benurahu. La mejor tevilá es la que se hace con fuego. Porque Dictive está escrito, mejor hacerlo ya boba es, Tabirumamai. Todo aquello que no puede pasar al fuego, lo pasarás al agua. ¿Qué quiere decir? Que a priori tendrías que pasarlo por el fuego. Si no lo puedes pasar por el fuego, pásalo por el agua. Nos cuenta la otra historia. Amarle a Umine le Rabia Bina. Le dijo aquel hereje a Rabia Bina, que Tib está escrito, mi que me jaquís algo de Bares. ¿Quién es como tu pueblo Israel, un solo pueblo en la tierra, un pueblo único en la tierra? Mai Rebotaihu. ¿Qué es lo que tienen de más? ¿Qué es lo que son tan especiales? Atun Nami Arbitu Behadan. Es decir, he aquí que vosotros, Meurabin, vosotros también estáis incluidos con el resto de los pueblos. Y está escrito, que hay negdo, todos los pueblos son como nada frente a mí, dice Hashem. Entonces también vosotros estáis ahí, sois como nada. Amarle le dijo Rabbi Abau, mi dideju, es decir, de vuestros profetas, yo os voy a traer la prueba. Asidu, es la prueba, Alan. Y está escrito con respecto a lo que dijo Bilam, a Rasha con respecto al pueblo de Israel, Ubagoyim lo yitchashab. Y entre los pueblos no se encuentra, no se suma, no se cuenta. Muy bien. Rabbi Elazar, Rabbi Elazar Rame preguntó una aparente contradicción entre los versículos. Que Tib está escrito, Tov Hashem Lakol, Dios es bueno para todos. Uchtiv está escrito, Tov Hashem Lekobab, Dios es bueno para aquellos que tienen esperanza en él. Es decir, se entiende solamente los que tienen esperanza. Mashal, le Adam Sheish Lo Pardes. Esto se asemeja a un hombre que tiene un pardes, un huerto. Que Shu Mashke, Mashke Kulo. Cuando él riega el pardes, este huerto, lo riega todo. Que Shu Oder, En Oder, Ela Tovim Shebahem. Cuando él tiene que ocuparse de un árbol por sí solo, no se ocupa de todos, se ocupa del mejor de los que están ahí. Entonces así es Hashem. Eno metiv la raim bifna asman. No le hace bien a los malvados por sí mismos, sino que solamente a aquellos que son buenos para él. Muy bien, ¿qué vimos en nuestra Mishnah? Dice, le fijas, kol echad ve'echad, hayab lomar bishbilin y be'olam. Dijimos que, puesto que el hombre es tan especial, cada persona del mundo tiene que decirse, para mí fue creado el mundo, para mí. Vayabor, Harina, Bamahané. Dice el versículo, y pasó la alegría en el campamento. Es decir, cuando murió Ahab en la guerra, todo el mundo se alegró. A priori es difícil, porque Maya Harina, ¿qué es esta reina? ¿Qué es este regocijo?
Dice, responde el hombre, dice, Amar Aja Barjanina, dijo Rabaja Barjanina. Se sabe del versículo que recordamos en nuestra Mishnah. De Abodre Shaimrina, dijimos en la Mishnah. Y cuando se pierde un malvado, hay alegría. Nos explica la Gemara. De Abod, Ahab, Ben Omri, Rina. Es decir, se refiere justamente a que cuando murió Ahab Ben Omri, había Rina. Pregunta la Gemara. Umi Jade, Kuchaber hijo, Palatán Shereshaim. ¿Y acaso se alegra a Kadosh Baruj Hu cuando cae algún malvado? Dice, Beactiva, ¿acaso no está escrito? Betzet Lifnea Halutz, Veomdim Hodul Hashem, Kirulam Hazdo. Es decir, cuando salió Yoshafat para luchar contra Amón y iban ganando, ¿qué decían? Odul Hashem, Kirulam Hazdo. Alabemos a Dios porque para siempre es su bondad. ¿Cómo decimos nosotros el versículo? Odul Hashem Kitov. Aquí no decía Odul Hashem Kitov, ¿por qué? Amar Rabbi Yohanan, mi penema lo nemar beodazo Kitov. ¿Por qué en esta alabanza no decía la palabra Kitov? Efishen Akadosh Baruj Hu Sameach Paratan Shoshaim. Porque Akadosh Baruj Hu nos alegra cuando caen los malvados. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachman, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Shmuel Bar Nachman en nombre de Rabbi Yohanan. Mai dichtiv, ¿qué es lo que significa lo que está escrito en el versículo? Velo Karavzel Zekor Laila. Y no se acercaron el uno al otro toda la noche, que vamos a leer en nuestra parashá de Beshalach. Dice, Beota Sha'a Bikshu Malachea Sharet Lomar Shira Lifna Kadosh Baruj Hu. En ese momento quisieron los ángeles cantar frente a Kadosh Baruj Hu una alabanza. Amar la Ema Kadosh Baruj Hu les dijo a Kadosh Baruj Hu Mas Yadai Tovin Bayam. La obra de mis manos, los egipcios, se van a ahogar en el mar. Veatemo Brim Shira Lefanai, vosotros me estáis cantando y alabando. Amar Rabbi Yossi Bar Hanina, dijo Rabbi Yossi Bar Hanina, Hu enosas daikanami, dichtiv yasis Hashem, veloketiv yasus. Dice, no, en el campamento hubo alegría, pero Dios nos alegró. Además, lo dice puntualizando en el versículo, dice yasis, se alegraron, hubo alegría, pero no dice yasus, él se alegró. Shema Mina, efectivamente, esa es una buena respuesta. Muy bien. Dice, continúa la Gemara contándonos acerca de la muerte de Ahab. Dice, Beazonot rajatzu bejule. Es decir, las zonot lavaron su carromato. Explica la Gemara. Amar Rabbi el Azar. Le marek shete hezionot. ¿Para qué? Para hacer cumplir las dos visiones. Ejad shel Mijayu, Ejad shel Eliyahu. Una de Mijayu, que era el profeta Mijá, y otra del profeta Eliyahu. ¿Cuáles son? Ve Mijayu, que con respecto a lo que dijo el profeta Mijá, está escrito, Imshuv tashuv beshalom, lo debar Hashem bi. Si vuelves en paz, entonces es que lo que yo digo no es la palabra de Dios. Eliyahu, con respecto a Eliyahu está escrito, Bemakom asher laku hakelabim et dam Nabot. Ahí donde los perros lamieron la sangre de Nabot, ahí van a lamer tu sangre. Entonces, muy bien. Y dice después el versículo, después de esto del carromato y de las zonot, dice, y lamieron los perros su sangre. Muy bien. Otra explicación. Dice Rabba Amar, dijo Rabba, zonot mamash. Es decir, eran zonot, prostitutas. Dice, ¿por qué? Ahab ish metzunan haya. Ahab era un hombre frío. Es decir, frío. Era frígido. No conseguía calentarse para estar con su esposa. Veasta lo Izebel, Shetel Tzure Zonot, Bemerkavto. Ahora su esposa Izebel le dibujó en el carromato la forma de dos prostitutas. ¿Para qué? Para que cuando estuviese en el carro las viese, se calentase y cuando llegase a casa tuviese ganas de estar con ella. Muy bien. Continúa la Gemara, la explicación de estos versículos. Veish Mashach Bakeshet Letamo vaya que. Es decir, un hombre cogió, estaba jugando con el arco, ¿sí? Así como quien no quiere la cosa, ¡puf! Se le escapó la flecha y mató a Jab. Rabbi Elazar, Amar, dijo Rabbi Elazar, Efitumó, es decir, sin intención. Así ocurrió. ¿Sí? Él no sabía
que le iba a dar al rey, ni sabía que la persona que le dio era el rey. Rabamar, otra explicación, dice Rabba, letamam, es decir, le ashlim u le kayem shetea hazionot, para completar y cumplir las dos visiones. Hachel Mijayo, Hachel Eliyahu. Una de Mijá y otra de Eliyahu, como hemos visto arriba. Ahora, dice Simán, Kra, Bezahá, Beedom. Está escrito, Ketiv, en Melahim, Vaikra Ahab, El Obadiahu, Asher, Alabait, Veobadiah Haya, Yere Hashem Meod. Dice, y llamó a Ahab a Obadiahu, que era la persona que era responsable de su casa, y esto Obadiah era temeroso de Dios mucho. Pregunta la cámara. Maika Markra. ¿Qué es lo que nos quiere decir el versículo? Obadiah, que era temeroso de Dios mucho. Dice, Amar Rabbi Ishak, dijo Rabbi Ishak, Amar le dijo Jaba a Obadiah. Beyakov, que con respecto a Jacob está escrito, Nihashti, Vaibarejeni Hashem Miklaleja. Es decir, le dijo Labán a Jacob, le dijo, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que Dios me bendijo por causa tuya. Ve Yosef, con respecto a Yosef, está escrito, Vaibarech et bet amitzri biglal Yosef. Está escrito que Dios bendijo, Vaibarech Hashem. Dios bendijo la casa del egipcio por causa de Yosef. Beta de Au Gabra, ahora la casa de esta persona, Ahab, lo Haba Mebarich, no recibió verajá por causa tuya, Obadiah. Y sin embargo dice que era Yere Hashem Meod. Shema lo iré, lo mata, ¿acaso no eres temeroso de Dios? Ya estaba Tkol Veambra, salió una voz celestial y dijo, Obadiah Hayá Yere Hashem Meod. Era muy temeroso de Dios. Abal Beto Shel Ahab, Eno Mezuman Libraja. Pero la casa de Ahab no estaba dispuesta para recibir verajá. Amar Rabiaba, dijo Rabiaba, Gadol Shenemar Bebadiau, yo tengo más Shenemar de Abraham. Es más grande lo que se dijo sobre Badiau que lo que se dijo con respecto a Abraham. De Ilu Abraham, porque con respecto a Abraham está escrito, Kiyere lo y mata, porque tú eres temeroso de Dios. Velo que Meod, no está escrito mucho. Veo Badiau Ketiv, con respecto a Badiau está escrito, era temeroso de Dios mucho. Amar Rabbi Ishak, dijo Rabbi Ishak, mi penemas dajaba Badiau le neviot. ¿Por qué tuvo el mérito Badiau de ser profeta? Mi pene she'echbim mea neviim ba'me'ara. ¿Por qué? Porque él escondió a 100 profetas en una cueva. Sheneemar vayhi be'achrit Izebel et nevi Hashem vayikach Badiau mea neviim vayachbiem 50 ish ba'me'ara. Es decir, dice el versículo, Melahim, y fue cuando eh, exterminó Izebel, la esposa de Ahab, a los profetas de Hashem, tomó Badiau a 100 profetas y los escondió a 50 en una cueva. Es decir, en dos cuevas escondió a 50 y 50. ¿Sí? Pregunta la Gemara. Maishena, Hamishim Ish, dice, ¿por qué escondió a 50 en cada cueva? Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, mi Yaakov la más. Lo aprendió de Yaakov. ¿Qué es lo que hizo Jacob antes de enfrentarse con Esav? Dividió a su pueblo en dos. Entonces él hizo lo mismo, 50 en un lado y 50 del otro. Veayama Hanan y Sharlifleta, para que sea el campamento que quede, si viene a golpear Esav, que el que quede, el otro campamento, se salve. Rabbi Abau, Amar dijo Rabbi Abau, Efishen me hará, Mahazek Yorderme Hamishim. Porque la cueva no podía contener más de 50 personas, y entonces encontró dos cuevas que podían contener 50 personas. Entonces explica la Gemara la profecía de Obadiah. Hazón Obadiah. Esa es la visión de Obadiah. Komar Hashem Elohim le Edom. Así le dijo Dios a Edom. Pregunta la Gemara. Maishena Obadiah le Edom. ¿Por qué justamente el castigo de Edom lo profetiza el profeta Obadiah? Responde la Gemara y dice, Amar Rabbi Ishak, dijo Rabbi Ishak, Amar a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Kadosh Baruj Hu, Yabó Obadiah, Hadar ben Shener Reshaim, que venga Obadiah que vivió entre dos malvados, es decir, Ahab e Izebel, y que profetice contra Edom. Edom es Esab. ¿Dónde nació Esab? En la casa de dos tzadikim. Entonces, tú que viviste en la casa de dos tzadikim no fuiste capaz de ser justo. Yo viví en casa de dos reshaim y fui justo. Tú que tenías todo a tu favor. Pero la más y no aprendiste de sus actos. Vinavé y que venga y profetice a Esab contra Esab, Shedar ben tzadikim, que vivió entre dos justos, velo la más y no aprendió de sus actos.
Otra respuesta. Amar Efraín, Mikesha'a Talmido Shel Rabbi Meir, Mishum Rabbi Meir. Dijo Efraín, la pregunta que le hizo un alumno de Rabbi Meir a Rabbi Meir. Obadiah, Ger Edomí Haya. Obadiah en realidad era un converso de Edom. Por lo tanto, justamente le mandó a profetizar contra Edom. Hainu de hambre, Insha, y esto es lo que dicen las personas. Mine, Ube, Aba, Nezil, Be, Narga. Es decir, entre los bosques, entre los árboles del bosque mismo, Nilkeja se toma el mango para hacer el hacha que va a cortar el bosque. Y de la misma manera, dice con respecto a David, Vayach et Moab, golpeó a Moab, Vaimadedem, Bajebel, Ashkev, Otam, Arza. Es decir, que David golpeó a Moab. ¿Y de dónde venía David? De Ruth la Moabita. Amar Rabbi Yohanan, y son Rabbi Shimon ben Yochai. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon bar Yochai. Haenu de hambre inche, esto que dice la gente, Mine ube Abba, Lezil, be Narga, de ese mismo bosque viene la madera que hizo el hacha. Es lo mismo con respecto a David que acabamos de ver. Kiata Ravdimi Amar. Cuando vino Ravdimi, dijo este mashal, esta metáfora con respecto a esto. Yarech mitoja masrahat. Es decir, me va a ser sheisriach betoja misrahat kul. ¿Sí? Es decir, un poco de, ¿sí? Una herida, ¿sí? Que se empieza a abrir, ya indica que todo esto va a oler mal, ¿no? Empieza a oler un poco mal la herida, quiere decir que todo se va a infectar y todo va a oler mal. Nos explica la Gemara el versículo que dice con respecto a la guerra de Moab con Israel. Vaikaj, y tomó el rey de Moab, et Benoa Bejor, su hijo primogénito, Asher Imloch Tachtav, que iba a reinar tras él, veía Alehu Ola al Ahoma, y lo ofreció como ofrenda, lo sacrificó como una ofrenda sobre la muralla. Y esto trajo una gran enfado en contra del pueblo de Israel. Sobre esto, sobre la explicación de este versículo, discutieron Rab Ushmuel. Hadamar, uno dice Shem Shamaim, Hadamar, Shem Abodazara. Uno dice que el rey de Moab sacrificó a su hijo a Dios, de Shem Shamaim, y el otro dice que lo hizo para la idolatría. Ahora, tanto en un caso como en el otro, eso despertó el furor de Dios contra el pueblo de Israel. Pregunta a Marabish, la le manda a Amar, de Shem Shamaim. Yo entiendo si me dices que lo sacrificó para Dios. Hainu Dichtiv, eso es lo que dice el versículo. Vaiketzev Gadol al Israel, y hubo un gran furor contra Israel. ¿Por qué? Porque Hashem le recriminó a Israel. Mira el rey de Moab que está dispuesto a sacrificar a su hijo para mí, a pesar de que yo no quiero sacrificios humanos, pero él está dispuesto a eso. ¿Vosotros qué hacéis? Vosotros solamente os desviáis a la idolatría. El alemán de Amar, pero para el punto de vista que dice Leshem Abodazara, para la idolatría, Emai Vayiketzev, ¿por qué se enfadó Dios? Entonces, ¿cómo responde la cámara? Dice que Rabbi Yoshua ben Levi, como aquello que dijo Rabbi Yoshua ben Levi. De Rabbi Yoshua ben Levi, Rame preguntó, entonces Rabbi Yoshua ben Levi, Uchmishpete agoyim asher sevivotejem, lo asitem, y como las leyes de los pueblos que están a vuestro alrededor, no hagáis. Uchtiv, y está escrito, Uchmishpete agoyim asher sevivotejem asitem, como las leyes de los pueblos que están a vuestro alrededor, hicisteis. Explicación. Kim tukanim shebahem. Es decir, como aquellos que están bien, los pueblos que hacen actos buenos, lo asitem, no habéis hecho. Que me kulkalim shebahem, asitem. Y como los pueblos que hacían cosas equivocadas, como ellos sí hicisteis. En lugar de tomar el ejemplo de los pueblos que hacían las cosas bien, lo tomasteis de los pueblos que hacían las cosas mal. Explica la Gemara el final del versículo. Con respecto dice Vaiketzev Gadol al Israel, y hubo un gran furor sobre Israel, Vayisume alav, Vayeshevu la Ares. Es decir, y viajaron de ahí y se sentaron en la tierra. Ahora, Velokatuv le Arzam, que volvieron a su tierra. Amar Rabbi Hanina bar Papa, dijo Rabbi Hanina bar Papa,
Dice, Kabanata Pasuk, la intención del Pasuk, la Aretz, Shebota Sha'a, Yardu Rish'ehen Shel Israel. En ese momento, la madriga tachtona. Y en ese momento bajaron las acciones malas de Israel al último nivel. Shunikzar Alehem Pur Anut, decretó sobre ellos un castigo por causa de ese furor que se despertó contra ellos. Termina la Gemara, la explicación con respecto a esto, con respecto a Abishag, hablando de Abishag, que era la concubina de David. De Anara Yafat Admeod, la joven era muy guapa. Explica la Gemara, más de Admeod, Amar Rabbi Hanina Bar Papa, dijo Rabbi Hanina Bar Papa, Veadain, lo guía Lejatzi Yofi Shel Sara. A pesar de que era muy guapa, ni siquiera era la mitad de guapa de lo que era Sara. Dichtiv, como está escrito, Admeod, hasta mucho, Velo Meod Bichlal, pero no mucho. Hadran Allah. Ejad dine mamonot, Adran alaj, Ejad dine mamonot, Adran alaj, Ejad dine mamonot. Volveremos a ti capítulo. Ejad dine mamonot, Bezrat Hashem y Belín Eder. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Hizku veimsu.